Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Vamos a orar. Adonai Echad. Shema Abba, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, Yahweh Eloheinu, te damos gracias que nos permites congregarnos en este tiempo de Shabbat. Gracias que nos permites entrar en tu reposo y adorarte y servirte y escuchar de tu escritura, de tu enseñanza. Queremos poner ese tiempo en tus manos, Yahweh, que vamos a estar recibiendo tu enseñanza, tu palabra, para que nuestro corazón sea tierra fértil y que esta semilla dé un fruto en abundancia en nuestro corazón y para aquellos que están alrededor nuestro. Yahweh, te rogamos que la palabra sea edificante, que tú tomes control de esta reunión y que también todos los hermanos que van a estar escuchando esta grabación, en donde quiera que se encuentren, sean también edificados, que puedan ser roto cualquier bastión de nuestra mente que está en contra de tu bendita Torah, en contra de tu palabra, y que podamos recibirte como niños, que podamos recibirte con deseo, con gozo, con alegría. Y Abba, te pido que cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor, en nuestras vidas, que nos pudiera distraer en este momento de tu palabra, sea quitada de nosotros, que podamos poner nuestra fe, nuestra confianza en ti, en el autor, en el consumador de nuestra fe, que es Yeshua HaMashiach, y que podamos descansar para que no haya obstáculo en lo que tú quieres hoy hablarnos a cada uno de nosotros en cualquier parte del mundo que se estén escuchando esta enseñanza. Te lo rogamos, Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, bendiciones, hermanos, a todos. Shabbat Shalom. Espero que hayan tenido una semana linda, bendecida de Sukkot. Que Yahweh esté ahí con ustedes, presente. Que tengan paz. Pequeña cápsula para que tengan paz, hermanos. No se alarmen. Cualquiera amigo de este canal, cualquiera que vea nuestros videos desde hace tiempo, ya puede entender, ya puede saber, o por lo menos tener una idea de que las cosas que están pasando por allá en el Medio Oriente no tiene nada que ver con la escritura, hermanos. Que el Israel de Yahweh no es esa porción de tierra que la ONU declaró en el 48. Que Israel es algo espiritual, conformado por todos aquellos que guardan mandamientos y tienen la fe de Yahshua. Amén. Entonces no se alarmen cuando salga por ahí un cohete, porque eso pasa siempre desde que yo soy chiquitito, en el colegio, en la escuela, se escuchaba que guerra en Israel y prepárense y ya vienen las trompetas. Siempre, siempre pasó y siempre pasa y va a seguir pasando, porque esa gente no va a dejar de tirarse bombetas nunca, nunca. ¿Ok? Entonces, hermanos, tranquilos por ahí, no se alarmen, como decía Pablo, los hermanos, tranquilos, tranquilos, porque hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que ya pasaron, y parte de eso vamos a verlo hoy, ¿verdad? Vamos a aclarar por ahí un pasaje que tal vez la Biblia no nos lo aclara explícitamente, pero nosotros que tenemos eh, nuestra cabecita, podemos ir viendo luces, porque no es que hay, con respecto a estos temas que estamos viendo, hermano, no es que las cosas no están en la escritura, es que hay que buscarlas, es que hay que leer la escritura con sentido, despojarnos de teologías, porque cuando quede algo de la teología ahí, eso nos va a embarriar la cancha. Aunque sea un poquito, se van a dar cuenta que un poquitito de esa levadura de la teología que nos quede y no nos va a dejar ver lo que en realidad el mensaje nos quería transmitir, ¿verdad? Entonces, bien, vean, voy a compartirles pantalla para poner una presentación. Es cortita, no, hoy no vamos a durar mucho. Vamos a ver, me avisan con el pulgar si la pueden ver, por favor.
Bien. Ok. Entonces está titulada así, El hombre de pecado 2. No porque hay dos, sino porque es la segunda parte. Ya la hermana Mari semanas atrás nos había hablado bien acerca de quién es este hombre de pecado, entendiendo que no se refiere a un hombre en específico, sino que al hombre, al género, a todo hombre o mujer de pecado. Algunos de los textos que Mari nos compartía en esa ocasión los vamos a volver a ver hoy, pero ¿por qué o por qué es la segunda parte? Porque vamos a descifrar lo que está en el texto que les pongo acá. Porque acá me parece que en algún momento se hizo una pregunta en el chat a la cual aún no dimos una respuesta concreta que vamos a tratar de descifrar hoy, si hay por ahí alguna escritura que nos dé un poquito más de luz con respecto a esto. Entonces, si alguno de ustedes me quiere ayudar con esta lectura, hermanos, se lo agradecería mucho. Solo abre el micrófono porque no los puedo ver. Leo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Eloa o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Eloa como Eloa, haciéndose pasar por Eloa. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Eloa les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gracias, hermana. Bien, entonces vamos a ver un momentito de este pasaje y vamos a definir varias cosas. Hay cosas que ya nosotros las tenemos claras, ¿verdad? Nosotros ya tenemos claro que es la verdad. Entonces, cuando en el final del pasaje se nos habla del amor a la verdad, entonces ya nosotros tenemos en nuestra mente y entendemos que la verdad es la Torá. Y sabemos que todo lo que se mueve alrededor supuestamente de los que dicen amar a Yahweh y los que dicen conocer a Yahweh tienen algo en común y es esto, que no hay amor por la verdad, porque unos tienen la verdad torcida y los otros la rechazaron. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender bien eso, ¿verdad? Que el tema de no tener amor por la verdad tiene relación con la Torah, que la Escritura dice que la ley es la verdad. ¿Ven? Tenemos que entonces también entender, tener claro que aquí Pablo nos dice que ya el misterio de la iniquidad se encuentra en acción. Para cuando él escribe ya estaba en acción, pero había algo que impedía que eso fuera visible, porque posiblemente, y lo vamos a ver adelante, se escondía, como dicen otros, o como dice Pablo en otras cartas, se escondían con un vestido de piedad. O sea, se escondían detrás de algo que parecía genuino, pero que en realidad no lo era. Entonces vamos a ir analizando un par de cosas porque tenemos que definir que en la escritura y que Pablo nos habla de dos hombres, hablando de dos tipos de hombres, ¿verdad? No de dos personas en particular. Una persona es
o un hombre es el que vive en el espíritu y otro hombre es el que vive según la carne. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que hay esta distinción entre dos hombres, espíritu y carne. Entonces, yo aquí los puse en columna así divididos para que sea más fácil ubicarlos, pero si me ayudan buscando los versículos que ven ahí para que sea más rápido a la hora de leerlos. El primero va a ser entonces Romanos 7:14, hablando del hombre según el espíritu. Amén. Y en contraposición, vamos a ver en Romanos 8:7 y 8, el hombre según carne. Amén. Amén. Sí, hermano. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Ok, entonces, para entender cuál es un hombre espiritual y un hombre carnal, el parámetro para medir eso es la ley. Pablo entonces de entrada nos dice que lo que es espiritual es la ley. Y al decir yo soy el carnal y vendido al pecado, usted tiene que entender entonces y hacer la distinción. Por un lado está lo espiritual, que es la ley, y por otro lado está la carne, que es el pecado. Todo lo que se oponga a la ley es de la carne y es pecado. Todo lo que transgrede la ley, según 1 Juan 3:4, es pecado. ¿Ok? Entonces vemos aquí que, que la ley va a ser el parámetro para medir si algo es espiritual o si algo es carnal. Romanos 8:7 y 8. Amén. Sí, hermanita. Romanos 8, del 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Eloa, porque no se sujetan a la ley de Eloa, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Eloa. Amén. Entonces aquí tenemos a los que no se sujetan a la ley. ¿Por qué? Porque viven según la carne. Si usted vive según la carne, no puede sujetarse a la ley, porque son opuestos. Es lo que nos dijo en el verso que leímos al inicio. La ley y la carne se oponen. La ley y el pecado se oponen. ¿Ven? Entonces aquí vemos un hombre que vive según la Torá, en el espíritu, y un hombre que vive sin la Torá, en la carne. Romanos 8, del 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Eloa enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, de nuevo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una ley que es espiritual. Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Si haces según el Espíritu y si haces según la carne. ¿Ok? Entonces, vean que el mismo Pablo te dice que es algo relacionado con obras, porque te habla de hacer morir las obras de la carne. Usted hace morir las obras de la carne y va a seguir las obras del Espíritu. No es verdad un arte de magia ahí, ya sos espiritual. No. Entonces, hacer las obras de la ley, que es espiritual, vivís en el Espíritu. Caso contrario, vivís en la carne. Ahora vamos a ver lo que son los frutos que están en Gálatas 5:22 al 24, los del Espíritu, y después vamos a ver en el mismo Gálatas 5 los de la carne. Yo sé que eso todo lo... Sí, hermano, dale. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Amén. Entonces vemos frutos de alguien que vive en el Espíritu. Porque dice, contra tales cosas no hay ley.
porque la ley no va a condenar al que vive según la ley. Entonces, si usted tiene los frutos del Espíritu, de esa ley espiritual que lo hace usted un hombre espiritual, porque a usted no lo hace un hombre espiritual confesar una oración, a usted lo hace un hombre espiritual vivir en el Espíritu, que Pablo te dice que la ley es espiritual. Entonces, contra los frutos del Espíritu no hay ley, la ley no te va a condenar por cumplirla, por guardarla. ¿Qué? ¿De acuerdo? Y entonces nos vuelve a decir en el 24, han crucificado la carne. ¿Ok? Entonces vemos al hombre espiritual y al hombre carnal. Dos hombres, dos tipos de hombres. En Gálatas 5, 19 al 23. Amén. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto Amén. del Espíritu es amor. Hasta ahí, hasta el 23. Hasta el 21. No, ahí está bien, hermano. Ahí está bien. Perdón. Ok. Entonces vemos frutos del Espíritu, frutos de la carne. Hermanos, son frutos porque se siembran, porque se riegan, porque se alimentan, no es algo que nace con todo. ¿Está bien? Entonces, para que algo dé fruto, tiene que trabajarse. O sea, los frutos no salen por arte de magia. Si usted pone ahí una planta y no la cuida, posiblemente no le va a dar fruto. Se la comen las hormigas o los grillos, las langostas, como lo conozco usted el bicho ese. Pero un fruto requiere trabajo. Para usted dar fruto requiere trabajo. Entonces, los frutos del Espíritu, ¿cómo se reflejan? Porque usted se ejercita y muestra. ¿Eh? Ok, vean lo que dice el 5:17, que es lo que estábamos hablando ahora en Romanos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, perdón, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto es lo que Pablo decía, que él con su mente quiere agradar la ley de Dios, pero con sus miembros se iba esclavo a la ley del pecado. Entonces, aquí está reforzando eso que ya nos había enseñado, de que usted con su mente posiblemente quiera hacer las cosas que le agradan a Dios, pero su carne se va a oponer. Entonces, el hombre espiritual es el que guarda mandamientos y que quiere obedecer a Yahweh, y el hombre carnal es el que se opone a todo lo que es de Yahweh. Escuche bien, se opone a todo lo que es de Yahweh. Son opuestos. Entonces, el hombre carnal se opone a la ley. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar. Entonces, hermano que está escuchando, si usted se opone a la ley, escuche lo que le está diciendo Pablo, no nosotros, sino el apóstol, que la carne es la que se opone a la ley de Dios, porque no puede la carne sujetarse. El espíritu es el que se sujeta. Amén. 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 Continuamos con 1 Corintios 2:15. Amén. Sí, hermana. Dice 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. El hombre espiritual juzga y no es juzgado de nadie. Y 1 Corintios 2:14, que es el que está antes. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural es lo mismo que el hombre carnal. Por eso Pablo dice en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Entonces aquí vemos otra vez a Pablo dando esa distinción, que hay un hombre natural que no percibe las cosas del espíritu, por eso dice, no, la ley ya no, porque es carnal, porque prefiere darle rienda suelta a su carne y comer las cosas que Yahweh prohibió
y rechazar las cosas que Yahweh ordenó hacer, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es carnal y no discierne las cosas espirituales. Y dice entonces que el espiritual juzga las cosas. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, es que sobre uno va a venir juicio. Yahweh, cuando venga y juzgue al hombre, a estos, sobre estos vendrá el juicio, que ya ahorita vamos a ver adelante cuál es. Así de fácil. Colosenses 3, 10 al 15. Dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Por tanto, vestíos como escogidos de loa, santos y amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Con el Señor en verdad, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. En el verso 9 decía, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ese hombre carnal debe morir para dar lugar, eso es lo que hablaba Masías del nacer de nuevo, para dar lugar a un hombre espiritual. Esos son los dos hombres que Pablo se encarga prácticamente en todas sus cartas de una u otra manera de describir. Y no solo Pablo, eso está en toda la escritura. Mashiach habló de eso. Entonces vemos que hay dos hombres, el que vive, y eso ha sido así desde el principio. Estaba Caín y estaba Abel. Uno que obedecía y que hacía las cosas como Dios quería y otro que no. Entonces siempre es esto, hermano, dos hombres, uno espiritual, uno que obedece, uno que se somete a Yahweh y uno carnal, que lo que le da rienda suelta es a los deseos de su carne. En Colosenses 3, del 5 al 9, ¿hay Antito? Amén. Sí. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Entonces vemos aquí algunas características de lo que ese viejo hombre, ese hombre carnal hace. Luego lo que nos leyó el hermano Alejandro de lo que se espera, lo que hace y lo que se produce dentro del hombre, que es espiritual. Por un lado amor, por otro lado enojos, etc. Entonces, dos hombres, espiritual, carnal. Amén. En Efesios 4, 22, ya se lo saben de memoria porque ayer lo leímos mucho. Amén. Amén. Del 22 al 24. Sí, Del amén, 22 al hermano. 24. Dale, Dice, dale. en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Eloah, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Santidad de la verdad, la que ya nosotros sabemos cuál es esa verdad. Entonces, el nuevo hombre, por si queda alguna duda, está revestido de la verdad. O sea, en su corazón y en su mente está el guardar la Torá, el guardar los mandamientos, el seguir los mandamientos que el Padre dio desde el inicio. De eso está revestido el nuevo hombre, el hombre espiritual que llama Pablo en Romanos. Amén. En 2 de Timoteo 3, del 2 al 8, Lo leo. ese creo que Mario lo había leído. Sí, dale, hermano. Ahí dice,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Eloa, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Amén. Qué bonito ejemplo que viene en el 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Cualquier parecido con nuestra actualidad es pura coincidencia. Hombres corruptos de entendimiento, porque aunque usted se los muestre, aunque Pablo se los escribe, no, prefieren a Pablo contradiciéndose ahí, medio esquizofrénico, que por rato la ley sí, por rato no. Prefieren eso antes de reconocer que tienen el entendimiento corrompido y decir, no, o sea, no, Pablo no, y no digamos Pablo, o sea, la escritura no se puede estar contradiciendo. No puede un texto decirme que sí, otro que no. Réprobos en cuanto a la fe. Entonces, vean el ejemplo, así como se le opusieron a Moisés, así se oponen a la verdad. ¿Y por qué se oponen a la verdad, hermanos? Porque la carne se opone a la ley de Dios. Es sencillo, o sea, no hay mucha complicación en esto. Entonces, definimos que el hombre, o los dos hombres que se nos muestran en la escritura, que Pablo nos muestra en la escritura, son el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre espiritual, aquel que conoce y sigue la verdad, guarda los mandamientos, y el hombre carnal, el que le da rienda suelta a su carne. Hermanos, algo importante que hay que aclarar acá, porque pareciera que dentro de la esfera de, de algunos círculos, eh, el pecado pareciera que solo tiene relación con la inmoralidad sexual, con el robo, con el asesinato, pero no, o sea, el pecado es algo mucho más amplio. Como decía el hermano Darío en un video, también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso lo es tomado por pecado. Entonces, si usted sabe que hay algo en la escritura que se nos manda hacer y no lo hacemos, se toma como pecado. Como cuando usted roba, miente y etcétera. Pero no piensen que, porque cuando la gente se imagina al hombre de pecado, o sea, se imagina cosas que yo me pongo a pensar. Si yo agarro hoy me voy, qué sé yo, para una prisión, y no hace falta ni ir a una prisión, aquí al barrio, y empiezo a ver las cosas que hace la gente, o prendo las noticias. Entonces usted ve que hay gente que asesina, que descuartizan seres humanos, que los queman, que sacrifican bebés, que raptan niños, que los violan, los matan. Perdón si soy muy gráfico. Pero entonces aún viendo todas las atrocidades que el ser humano hace, todavía creen que va a llegar uno que va a ser el papá de todos ellos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué más puede hacer alguien para que todas estas cosas que vemos hoy en nuestro mundo parezcan nada, parezcan pequeñas? Gente que blasfema contra Yahweh, que lo insulta, que simplemente decide no creerle. O sea, hermanos, qué más puede ver la humanidad del hombre caído, del hombre en su pecado bajo, rastrero? ¿Qué más puede haber para que digan, no, es que cuando el anticristo, ese sí va a ser el hombre de pecado? O sea, ¿y qué es lo que vemos hoy? Por Dios, qué es lo que vemos hoy en este mundo
tan desastroso, o sea, que hasta que dan ganas de llorar ver cosas de las que vemos y escuchamos en las noticias. Comentario de Pablo Soto. Continuamos. Vamos entonces a lo que nos decían de nuevo en Tesalonicenses 2, para ver esta expresión de el resplandor de su venida, porque vamos a entender entonces qué es lo que Pablo nos está hablando acá. Cuando nosotros analizamos el texto y vemos que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica que él ya les habló de esto, o sea, y les dice, ustedes ya saben qué es lo que está deteniendo a esta manifestación. Entonces, eso es algo que ya los hermanos tenían que conocer. Entonces, pudiera ser que haya en la escritura algo que nos hable de algo que ya sucedía en ese tiempo, que debía ser quitado para que algo más se manifestara, no porque no ocurría, sino porque ya tendría que ser expuesto. Pero dentro de lo que nos habla en el texto dice que al inicuo, que va a morir por el aliento de Yahweh, pero también dice que va a ser destruido con el resplandor de su venida. Entonces, en esa frase vamos a centrarnos en estos pasajes que tenemos acá, porque hay un evento en el cual los malos van a ser destruidos. Todos los malos de aquí para atrás que ya murieron precisamente están muertos, pero destruidos es un evento que va a estar a futuro. Amén. Entonces, en 2 Tesalonicenses 2:8, ¿qué era lo que decía? Leo. Gracias, hermana. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Adón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. En Salmos 37:38. En Salmos 37-38. Sí, hermana. Bueno, estaba en- Dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Amén. Todos a una, en un mismo momento, todos serán destruidos. Amén. Entonces, todos los transgresores van a ser destruidos. Todos los inicuos van a ser destruidos a una. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9. ¿Puedo agregar un versículo, Sí, hermano. Sí, Un hermano. versículo porque Isaías 11 prácticamente declara lo mismo, dice 11:4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahí también Amén. lo habla como que es al impío, como que es uno, pero se refiere al carácter del ser humano, el que es impío, ¿no? Claro, amén. Bien, hermano, gracias. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En llama de fuego para dar retribución. Amén. Entonces, en llama de fuego viene el juicio. Van a tener retribución, pago, destrucción, resplandor, llama de fuego. Vamos a ver en Isaías 66, 15, 16. Amén. Amén. Dice, porque he aquí Yahweh viene en el fuego, y como el torbellino con sus carros, para convertir su ira en llamas y su voz de reprensión en fuego. Pues mediante el fuego Yahweh hará justicia, y mediante su espada respecto a todo mortal. Y serán muchos las víctimas de Yahweh.
Amén. Entonces Yahweh viene como un torbellino de fuego a dar juicio. Y dice Reina Valera, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Dice, con su espada a todo hombre. Entonces, cuando Él viene con su juicio, en su resplandor, en su venida, con el fuego, con esa luz que destruye, viene a juzgar al hombre. No viene a destruir a un hombre en particular, que es más malo que todos los terribles hombres que vemos hoy, sino que viene a dar retribución al hombre, al que pecó, al hombre que no lo reconoció, que no lo conoció. Amén. En Habacuc 3:4 y 3:11. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Y el 11 dice, el sol y la luna se prepararon en su lugar, se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Amén. Entonces vemos que Yahweh en su juicio viene con resplandor. Dice que el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y dice entonces en el 11, y al resplandor de tu fulgente lanza. Claro, hermano, no se imaginen que viene con una lanza, ¿verdad? Todo esto es alegoría, pero su venida, la gloria de su venida viene con juicio, viene a destruir a los impíos. Hay muchísimos versos más que hablan de la destrucción final y perpetua de los impíos, pero entiendan que eso es un evento que sucede en su venida, en ese resplandor de su venida, cuando se va a destruir al inicuo. ¿Por qué se habla de uno? Porque ahí se van a ir todos. Eso es lo que leíamos en los Salmos. Todos a una, todos juntitos, todos en un solo momento van a ser destruidos. Amén. Amén. Sí, Una hermano. cosita, hermano. Está interesante esto porque estamos viendo alegorías, ¿sí? Y qué bueno el tema del fuego, porque acá apareció también la alegoría del fuego, ¿sí? Entendiendo que Juan el Bautista dijo que Mashiach venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? El fuego representaba el juicio. Y Pedro habló, conectando esto, las alegorías de los cielos y la tierra. Recuerden, si no vieron, en esta serie de mensajes hay uno que se llama Alegorías del cielo, los cielos y la tierra, ¿sí? Y Pedro dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. Amén, eso quería acotar. Amén. Hay fuego reservado entonces. Hay resplandor reservado que a unos les da vista y a otros los deja ciegos. Amén. Bien, entonces vamos a ver la parte interesante, no porque lo demás no lo sea, pero tal vez la parte que no habían escuchado antes, porque con respecto a esto que vamos a ver ahorita se ha dicho muchísimas cosas y posiblemente tal vez nunca lo habían visto desde la óptica que lo van a ver hoy, porque el texto nos habla de algo que va a ser, que tiene que ser quitado, algo que va a ser quitado para que ese inicuo se manifieste, para que ahora sí sea visible. Porque en ese momento, si nos dice para que se manifieste, porque ya estaba, pero oculto. Estaba disfrazado con una apariencia de piedad. Amén. Pero va a ser visible. Y ahora yo los vuelvo a ver y yo, no, ahí no era. Ok, entonces vamos a verlo. Aquí está. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Ven eso que ven ahí? Ese es el templo, esa es la ciudad de Jerusalén ardiendo en llamas en el año 70. Claramente así no fue, pero
Es una ilustración que está muy cerca posiblemente de lo que pudo haber sucedido ahí. Amén. Entonces vamos a desmenuzar esta parte. Ponga mucha atención. ¿Ok? Dice, porque ya está en acción. Ok, eso es lo principal o lo primero. Ya está en acción. Entonces, ya solo con eso usted no puede esperar que se ponga en acción ahora que terminen de sonar las bombas en Medio Oriente. No, Pablo te está diciendo, ya está en acción. ¿Ok? O sea, si ya estaba en acción desde tiempos de Pablo, ha estado en acción todo este tiempo, ya ha estado trabajando, hermanos. Amén. Ahora, vean lo que dice acá con la palabra misterio, esa es la definición que viene en el Strong. Podemos decir simplemente misterio, pero vean qué interesante, que dice que es el silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. Es una definición, es la definición que da el Strong. Pero entonces cuando usted dice, ya está, cuando usted lee, ya está en acción el misterio de la iniquidad, y la palabra para iniquidad es anomía, sin ley, sin Torah. El misterio, o sea, todo eso que estaba envuelto en ritos religiosos, con apariencia de piedad, que ya estaba en acción, pero que era de iniquidad y no de Yahweh, que era de anomía y no de Torah, porque se estaba transgrediendo la Torah continuamente, hermanos. Era un, era un ministerio que bajo la apariencia de Torah, lo que hacía era transgredir la Torah. Eso ya estaba en acción. Amén. Por eso Mashiach dijo, ustedes con sus tradiciones lo que hacen es transgredir los mandamientos. Entonces ya había instalado en esos tiempos, ya había instalado un sistema religioso que parecía que era Torah, pero no era Torah. Que parecía que era Torah, pero era anomía. Y estaba, y está, y sigue estando, y proliferó. Y ya vamos a ver entonces eh, en qué posición nos deja esto después de lo que vimos en la imagen de la destrucción del templo. Luego dice el texto, solo que hay quien al presente lo detiene. Ese quien puede ser lo que, puede ser una cosa, puede ser alguien. Reina Valera traduce quién, pero la palabra en griego es ho, que puede ser el, la, cosa, indiferentemente, que no distingue específicamente una persona. Hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese él no existe en el griego, porque él lo hace a usted pensar posiblemente en una persona. De ahí se desprende, por ejemplo, que el dispensacionalismo cree que ese él es el espíritu, el Ruach. Entonces, el Ruach es quitado, ¿cómo? Con un rapto secreto de la iglesia. Entonces, solo ellos tenían el Ruach, entonces se lo llevaron con ellos. Y como ya se quitó el Ruach, ahora sí puede venir el inicuo este, que es más malo que todos los malos que hay hoy, y hacer cosas impensables, hasta pecado seguro se va a inventar este hombre. Pero cuando usted lee el texto, porque ese él no existe, dice hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Él, o lo que sea, de lo que esté hablando Pablo, que los hermanos sí sabían, porque Pablo dice, ustedes ya lo saben, ustedes ya saben qué es. ¿Ven? Ahora, vamos a ver cuál es ese misterio del que Pablo habla. Ya les di bastante idea de lo que se refiere. Vamos a ver quién o qué es lo que lo detiene y vamos a ver cuándo será quitado. Amén. ¿Cuál es el misterio? O sea, ¿qué es lo que se encierra acá? Vamos a ver. En Oseas 4:6 y en Malaquías 2, del 1 al 9. Amén. Sí, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Eloah, también yo me olvidaré de tus hijos. amén.
Entonces serás quitado del sacerdocio. ¿Por cuánto? Desechaste mi ley. Del todo la olvidaste o le pusiste lo que quisiste, sustituiste mi ley por la tuya. Desechado del sacerdocio. Malaquías 2, del 1 al 9. Amén. Malaquías 2, del 1 al 9. Leo. Amén. A ver, dale. Perdón, Dale, hermano. hermano, dale. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue la vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Gracias, hermano. Amén. Qué fuerte esa palabra. Porque Yahweh hizo un pacto con Leví, con la tribu de Leví, con los hijos de Aarón, y en ellos entregó el sacerdocio, el servicio del templo, la instrucción de la Torá, pero vemos que, que el sacerdocio se corrompió. Estos 400 años más o menos antes del nacimiento de Yahshua, y el sacerdocio estaba corrupto. Y cuando Yahshua está en la tierra, ni siquiera era legal ese sacerdocio. Este era legal y corrupto. Y ahora ni siquiera era el sacerdocio oficial, ni siquiera era el sacerdocio tal cual él lo mandó, sino que ahí se ponía políticamente al que yo quiero como sacerdote, para controlar el pueblo y para agradar a Roma. Entonces vemos que hay profecía, hermanos, hay profecía acerca de que el sacerdocio iba a ser quitado, acerca de que el pacto que era exclusivo de él para los levitas iba a ser revocado. ¿Por qué? Porque ellos lo invalidaron, porque ellos deshonraron el pacto. Amén. Entonces, vemos que lo que había, ese misterio y la iniquidad que ya estaba en acción, era un sacerdocio corrupto que ya estaba trabajando, que estaba trabajando en la casa de Yahweh, que hacía todos los ritos que estaban en la Torá, bien o mal, lo discutiremos en otro momento, ya de por sí lo hemos discutido acá, pero vemos que ya estaba en acción un sacerdocio con apariencia de piedad, pero que era un ministerio, que era un sacerdocio de iniquidad, por cuanto la misma escritura nos lo dice, y porque sabemos que todavía en el tiempo de Mashiach era peor, porque no era ni siquiera un sacerdocio instituido según la Torá. Amén. Ok. ¿Qué o quién o qué es lo que lo detiene?
O sea, ¿qué es lo que está deteniendo? Si ya está en acción esto, si ya ese misterio de inequidad se movía en ese tiempo, ¿qué es lo que detiene la manifestación? Entonces, podríamos hablar muchísimo de esto, pero vamos a Levítico 17:11. Dice, tengo el corazón a millón, porque, Dale, hermana. porque Dios, No, no, es que la reacción de Mari cuando vio el templo, ahí le cayó la ficha así, enseguida, Ah, una explosión hubo. yo no puedo verlos, entonces no yo me doy cuenta. tengo el corazón, yo quiero salir corriendo, yo quiero salir corriendo. Amén. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Ok, podríamos hablar más pero esto es un resumen. Ok, está hablando de no comer sangre, pero Yahweh nos dice acá que la sangre Él la dio para perdonar, para cubrir, para quitar la iniquidad. Entonces, hermanos, usted tiene un sacerdocio actuando en iniquidad, pero tiene un sistema dado por Yahweh, que Yahweh dio un sistema para el perdón de los pecados, que Yahweh dio un sistema de sacrificios para acercarse a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema válido. Que el sacerdocio estaba corrompido es un sistema válido. Y eso no es algo exclusivo del tiempo de Mashiach. Eso es algo que sucedió con los hijos de Eli, por ejemplo, que las personas llegaban con sus sacrificios y ellos agarraban y se dejaban por aquí la carne, se la llevaban y eran unos corruptos, pero de eso no tiene culpa el pueblo. Yahweh al final los mata y etcétera. Pero a lo que voy es esto. Si hay un sistema que está en la Torá, si hay un sistema que está en la Torá, ese sistema tiene que ser quitado y no es porque desaparece el sistema, ya lo vamos a ver en Hebreos, es para dar lugar a un sistema ahora sí perfecto que no depende de estos inicuos, de estos sacerdotes falsos, de estos sacerdotes mentirosos, pecadores, que hacen acepción de personas, como dijo Malaquías. Entonces, lo que detiene esa manifestación es que aún hay un sistema legítimo. Es un sistema legítimo impuesto por Yahweh. Y mientras ese sistema legítimo impuesto por Yahweh esté, las personas tienen que regirse por ese sistema legítimo, porque está en la Torá. Si el sacerdote está en pecado, si el sacerdote agarra la carne y no hace lo que tiene que hacer con ella, y si el sacerdote no quema todo lo que tenía que quemar, bueno, eso yo como persona que voy a ellos, porque la Torah me lo manda, con mi sacrificio, con mi ofrenda, ya eso, eso a mí ya no me compete. ¿Se entiende? Había un sistema que no es un sistema, o sea, no piensen como piensan muchos hermanos que era un sistema malo. No, al sistema lo que lo hacía ineficaz era que en medio estaba el hombre, Claro. en medio estaba un sacerdote que tenía que pedir perdón por su pecado, en medio estaban hombres que a veces lo hacían todo mal, ¿verdad? Pero es un sistema dado por Yahweh, es un sistema de sacrificios, es un sistema de sacerdocio dado a los levitas que es instaurado por Yahweh. Entonces no lo vean como algo satánico, no lo vean como algo, ay, el sacerdocio levítico perverso, no, porque el mismo, lo leímos ahorita en Malaquías, cuando dice que el sacerdocio fue bueno. Hubo muchos momentos en el que el sacerdocio fue bueno, se corrompió, amén. Pausa, Amén. creo que Amén. Darío quería hablar. No, está muy buena esa observación, porque de hecho los que no se inclinaron ante el becerro fueron los levitas, ¿sí? Entonces ellos tenían un corazón reservado solo para Yahweh, ¿sí? Esto es importante e interesante recalcar, porque le digo que todo el servicio
de los levitas en el tabernáculo es que había, miren, se tenían que santificar continuamente, constantemente. Era algo a que nosotros tenemos que aspirar porque es alegoría del nuevo sacerdocio. Nosotros tenemos que santificarnos constantemente, ¿sí? Entonces, por algo se le daba esas instrucciones y por algo después nosotros vemos que los apóstoles iban al templo, ¿sí? Después de la muerte de Mashiach, Pedro iba al templo, se ve, o sea, vemos episodios donde todavía estaba y todavía tenían que estar yendo a las fiestas, en situaciones donde uno dice, pero ¿y qué hacen? ¿Qué estaban haciendo todavía en el templo, no? Es que todavía estaba el templo. Amén. Y está buena esa aclaración, ¿sí? Amén. Entonces, habían dos cosas acá. Un templo, bien que mal, Yahweh lo aceptó para que allí se hicieran los sacrificios. Había un sacerdocio. Si había la posibilidad, hermanos, de que llegara un verdadero levita ahí al sacerdocio, les hago esta pregunta. ¿Por qué Yahweh no iba a aceptar un sacrificio? Si usted tiene el templo, si usted tiene un sacerdocio legítimo, ¿por qué Yahweh no iba a aceptar un sacrificio? No me lo respondan con el corazón, respóndamelo con la Torá. ¿Por qué Yahweh no aceptaría un sacrificio de un sistema que él instauró en la Torá? Sí, o sea, ¿se entiende a dónde vamos con esto? Bien, continuamos entonces con la pregunta, ¿cuándo será quitado? Porque lo ven a futuro, pero lo vamos a ver a pasado. Juan 4, 21 al 24. Dice, Amén. Sí, Yeshua le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, quiere que lo adoren. Eloa es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. amén. Entonces, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y siguen esperando un templo. Por Dios, viene la hora y ahora es ni en ese ni en aquel, ni en ese templo que está allá, que se va a destruir, ni aquí. Es una cuestión en el corazón, porque ¿cuál es el templo, hermanos? Lo que hemos venido viendo. El templo es usted, el templo soy yo. Entonces nosotros Amén. oramos en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Con nuestras obras, con nuestro corazón. Así es como nosotros adoramos a Yahweh. No en un templo. Amén. Entonces no es en un templo, no es en el monte en Jerusalén, ni en ningún otro. Es ahí en su casita, es usted con su vida. Así es como se adora Yahweh. Pero entonces vemos que Yahshua está profetizando que eso que estaba ahí en Jerusalén, en ese monte, ya no iba más. Lo dice ahora sí con todas sus letras en Mateo 24:2. El famoso Mateo 24. Amén. Amén, hermana. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Entonces, Mashiach está hablando del templo en Jerusalén y está profetizando que va a ser destruido por completo. O sea, no va a quedar piedra sobre piedra, es que va a ser destrucción total. Amén. Ok, entonces ya podemos ver que está profetizado que el sacerdocio iba a ser quitado, que el pacto de Leví fue corrompido, que el templo iba a ser destruido. Y al Mashiach decirnos ni ahí ni en ese otro, también nos está diciendo fue destruido y ahí no va a estar un templo mío.
Yo creo fielmente que ahí no se va a construir nunca nada. Pero si se llegara a construir algo, hermanos, sepan que eso no va a ser el templo de Yahweh. Se los aseguro. No va a ser el templo de Yahweh. Punto. Si no está de acuerdo con eso, entonces queme el Brit Hadashah que tiene en su casa, porque eso es lo que dice la escritura, que nosotros somos el templo. Amén. Él no va a aceptar un templo hecho de piedra en ninguna montaña. ¿De acuerdo? El Ok, Tanakh también vamos no a... tiene que quemar. El Tanakh también tiene que quemar todo. Queme todo. Bien, La hermanos, kipá, entonces vamos a Hebreos 7:12, ¿ok? Hebreos 7:12. Hebreos, esfuércense, hermanos, por entender Hebreos, porque Hebreos está hablando del sacerdocio, no está hablando de la Torá. Hebreos nos está hablando de esto que les estoy mostrando. Hebreos está explicando que esto estaba pronto a suceder. Con la destrucción del templo se iba a acabar también lo que Hebreos nos va a explicar acá. ¿Ok? Vamos a Hebreos 7:12. Por ahí están festejando ahí en México. Están festejando los goles de media cancha, ¿no? Amén. Es música a nuestros oídos, todo Ah, es esto. que no los veo, ya puse aquí un poco más de... Sí. Bueno, a ver, vamos a leer. Hebreos 7:12 dice, Sí, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. amén. Ok, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya un cambio de ley. ¿Cuál fue la ley? El sacerdocio que se cambió. Bueno, había una ley, lo leímos también en Malaquías, había un pacto de Yahweh con Leví y había un pacto con Aarón, con el hijo de Aarón, de hecho, que decía que el sumo sacerdocio iba a estar siempre en un descendiente de Aarón. Eso es un pacto que Yahweh hace con ellos. Es una ley. Entonces, no podía llegar un sumo sacerdote de la tribu de Benjamín. No, tenía que ser de la tribu de Leví y tenía que ser descendiente de Aarón. Sumo, ¿verdad? El sumo. Entonces nos está hablando Hebreos de que eso se quita, se abroga la ley de la descendencia, la ley que decía solo los hijitos de Aarón son sumos sacerdotes. Esa ley se quita para dar paso a una nueva que dice que es del sacerdocio de Melquisedec y nos explica por qué es nueva, por qué se quitó esta. Dice, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá. En el anterior dice, en el 13, y aquel de quien se dice esto, Mashiach, es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar. ¿Cuál? La tribu de Judá. Entonces nos está diciendo, la ley que decía solo levitas, fuera. ¿Por qué? Porque ahora viene una orden nueva de Melquisedec y este, que es el sumo sacerdote de esa orden, es de la tribu de Judá. Entonces quitamos la ley de la descendencia de Aarón para poner entonces a la descendencia de Melquisedec, siendo el sumo sacerdote Yahshua, el cual viene de la tribu de Judá. Entonces ya vemos aquí que la ley del sacerdocio se va quitando. Amén. Hebreos 8:3, hermanos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Entonces, el hebreo nos viene hablando de que este pacto con Leví y los hijos de Aarón se da por viejo y lo que se da por viejo se envejece. Vea que no dice que se quitó de pronto. Se dio por viejo, envejeció y pronto desaparece. Cuando se escribe Hebreos, no se había destruido el templo, ni se había esfumado el sacerdocio de Leví, estaba presente. Pero Pablo, dice, próximo a desaparecer. Sí, hermano, ¿quién habló? en la Biblia textual, ese Sí. verso de 8:13, cuando dice nuevo, ahí pone una coma. Dice, al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero. Y tiene ahí un asterisco y dice, algunas versiones añaden pacto.
sea, no sé si en el original realmente nunca dice pacto. Cuando pones la palabra pacto, entonces uno se hace una película totalmente diferente, como yo. Y ahorita al escuchar y leer y poner en contexto esto, aterrizarlo, gloria a Yahweh, se entiende completamente de qué ley está hablando. Amén. Amén, hermano. Inclusive el versículo, a continuación, el versículo siguiente, te empieza a explicar, porque el primero estaba constituido por una cuestión de ritos y te habla todo lo que era con respecto al templo, ¿sí? Al sacerdocio, y ahí te va indicando a qué se refiere. Y eso también está interesante. Una vez se queda solamente en eso, porque se está citando el texto, pero el escritor a los hebreos está hablando del sacerdocio y citó un texto para seguir hablándote del sacerdocio. Amén. Nunca cambió de tema. Excelente. Amén. Sí. Empieza a explicar también el tema de la sangre. Pasa de la sangre que se ofrecía en el pacto levítico, en el sacerdocio levítico, a la sangre perfecta de Mashiach una sola vez, etcétera. Entonces, siempre estos capítulos de Hebreos están hablando del sacerdocio, volviendo a recordar lo que ya se había dicho. Ya se había profetizado que el sacerdocio iba a ser quitado, ya se había dicho que el sacerdocio levita fracasó, invalidó el pacto, y entonces el escritor hebreo nos dice que esto se fue dado por viejo y está pronto a desaparecer. Amén. Hebreos 10, del 8 al 10. Amén. Amén. Bueno, dice, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Eloa, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua Hamashiach, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo primero? ¿La Torá? No. Lo primero es los sacrificios que no le agradaron. Ojo la salvedad en el paréntesis que dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Bueno, se ofrecían porque estaba en la Torá. No le agradó al Padre, no, porque el Padre lo que quiere es obediencia, no que andemos matando corderos, ¿verdad? El anhelo de él era la obediencia. Y aún en su misericordia y gracia, da un mecanismo para que nos acerquemos a él. ¿Ok? Pero entonces se quita lo primero, que es el sistema levítico, el sistema sacerdotal levítico, el de los sacrificios de animales y todo este culto, este ritual, para entonces, dice, quita lo primero y establece esto último. ¿Qué es esto último? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Mashiach, hecha una vez y para siempre. Ahí está el sacrificio. Entonces, lo que vemos, lo que Hebreos nos está explicando es que había un sacerdocio imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque ejercido por hombres imperfectos, es un sacerdocio que tiene que desaparecer para dar lugar a otro sacerdocio, a uno perfecto, el cual ofreció una vez un sacrificio y para siempre por el perdón de los pecados. Pero entonces, si usted tiene este sacerdocio perfecto, pero aún tiene el otro sacerdocio, ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque este sacerdocio hacía las cosas, los sacrificios, porque estaban ordenados en ley. Amén de lo que ya dije antes, fuera o no corrupto el sacerdote, había un sistema validado en la Torá. Era necesario quitar este sistema para dar paso, ahora sí, sin excusa alguna, al sistema, al sacerdocio perfecto de nuestro sumo sacerdote que es Mashiach. Amén. Ok, entonces tenemos que ellos ya sabían esto. Pablo les dice, cuando estaba con ustedes yo les hablaba de estas cosas. Yo no voy a afirmarlo, porque hay debate en eso, pero si Pablo escribió Hebreos, cuando él dice, ya a ustedes yo se los dije, entonces podríamos inclusive inferir,
Claro, en la carta de Hebreos dijo que hay algo que tiene que quitarse, que hay algo que tiene que desaparecer. O sea, hay algo en medio que tiene que ser quitado. Todos ellos sabían que el sacerdocio iba a desaparecer, hermano. Todo aquel que creía en Mashiach sabía que el templo iba a ser destruido y por eso no murieron en esa guerra. Y todos ellos sabían que el sacerdocio iba a desaparecer. ¿Por qué lo sabían? Porque aquí lo tenemos escrito, ellos lo tuvieron. De eso les habló Pablo y de eso les tuvieron que haber hablado los apóstoles que estuvieron ahí cuando Mashiach habló lo que se habló en Mateo 24. Ellos tenían conocimiento de cosas que el resto no. Amén. Vamos a continuar. Esa es una conclusión. Entonces ahora, sin el sacerdocio levítico, que es válido porque está en la Torá, sin el sacerdocio levítico, ¿qué es lo que quedó? Hermanos, ¿qué es lo que se manifestó ahí? Una vez quitado el templo y el sacerdocio. Entonces, toda esa apariencia de piedad, todos esos religiosos que se jactaban de tener la Torá se quedan sin sistema para acercarse a Yahweh, por cuanto no reconocen al nuevo, por cuanto no van al nuevo, por cuanto no tienen al sumo, no quieren aceptar al sumo y no van a donde él, se quedan sin el sistema, se quedan sin el templo y lo que queda manifiesto aquí es la iniquidad pura. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con pueblos, unos que dicen tener la Torá, pero en realidad no la tienen, que dicen tener la Torá, pero no tienen el sistema, no están bajo el sistema nuevo, perfeccionado que dejó Mashiach para acercarse al perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Hermanos, si usted no acepta Mashiach como su sumo y su sacrificio, no hay perdón de pecados. ¿Qué es lo que abunda ahí entonces? Hermanos, ¿me puede permitir seguir leyendo el capítulo, hermano? Sí, hermano. Dice el versículo 11, dice, de Hebreos capítulo 10, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El versículo 2, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la majestad de Dios en las alturas. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, hasta ahí, mi hermano. Amén, hermano. Gracias. Sí, entonces, hermano, lo que tenemos es manifiesta la transgresión de un pueblo que intenta por sus propios medios justificarse, que intenta por sus propios medios reivindicarse, llámese que vamos allá al frente de un poco de piedras ahí a poner papelitos y ahí entonces ahí Yahweh nos va a perdonar, imponiendo ellos sus propios sistemas para alcanzar el perdón y la misericordia de Yahweh, por cuanto no aceptan el sistema que está en la Torá y que Mashiach perfeccionó, porque es el mismo sistema, pero diferente. Es el mismo sistema perfeccionado. Sigue habiendo un sumo, sigue habiendo un templo y sigue habiendo un sacrificio perpetuo, una vez y para siempre. Pero entonces lo que tenemos aquí manifiesto es un pueblo que rechaza el sistema por el cual usted accede al perdón y tenemos un pueblo que rechaza la Torá. Tiene el sistema de una manera incorrecta y rechaza la Torá. Hermano, por donde usted lo vea, lo que se generó o lo que se manifestó es iniquidad pura. Uno sin perdón
unos sin Torah, unos sin perdón, unos sin Torah. Amén. Entonces, cuando Pablo le escribe a los hermanos de que algo va a ser quitado y es que era necesario, está hablando del sacerdocio. Y una vez quitado el sacerdocio, ¿qué quedó ahí? ¿Se entiende, hermanos? Porque sea como sea, el que tal vez no había escuchado el mensaje o todavía estaba duro en el corazón, pues iba con su ofrendita, está en la Torá. Pero una vez quitado, que van a ir a un muro a pedir perdón, ¿qué van a hacer? Manifiesto es que todo lo que había ahí era mentira. ¿Amén? Amén. Se la pasan amagando cabezazos a la pared. Amén, así es. Escuchen, en la Torá dice que el sacerdocio levítico es perpetuo, ¿sí? En el versículo 12 de Hebreos 7, dice que hay dice así, escuchen, porque cambiado el sacerdocio, esa palabra es transferido. La palabra griega ahí es transferido. Un sacerdocio se transfiere a otro. Entonces, el sacerdocio levítico deja de ser sacerdocio, no, en realidad se transfiere. En realidad se transfiere, ¿sí? Porque los levitas pasan a un nuevo orden. El levita, el levita que ama a Yahweh y guarda su Torah, pasa a un nuevo orden, ¿sí? O sea, no deja de ser sacerdote, pasa a la nueva orden. ¿Sí? Ellos no quedan excluidos como sacerdotes, siendo que son gente de un sacerdocio genuino, ¿sí? O sea, el perverso sigue siendo perverso y ese queda destituido, ¿sí? Pero el sacerdocio genuino, hay una palabra que lo sujeta, ¿sí? A la continuidad y se transfiere su sacerdocio al sacerdocio más excelente. Amén. Así que yo creo que ahí está, ¿no, hermano? Hasta ahí, Pablo. Súper, súper bendecido. Agradecido totalmente, hermano. Excelente, excelente. Esto Pablo lo había compartido conmigo. Sí, Como siempre, sí. Y amén, lo desarrolló de manera excelente. Sí. Así que muy edificante. ¿Y qué les pareció? Ahora sí, hablen ustedes. Yo, mire, yo cuando mostró Pablo en lo que fue quitado y mostró una imagen así, la vi a Mari, explotó, vi una explosión ahí. A ver, hermana, ¿querés compartir un poquito de eso? Sí, porque... Y a ver, porque no sabía más o menos por dónde iba, pero cuando yo vi el templo, yo dije, claro, o sea, fue algo que entendí todo lo que ibas a explicar después de eso, y yo, pero ¿cómo lo va a hacer? Increíble, yo quería correr, yo tenía una emoción, yo tenía el corazón, pero a millón, y es increíble, Pablo, la revelación que has tenido, ¿cómo lo explicaste? Excelente, no, excelente, excelente. Increíble, increíble. Tenía que desaparecer, tenía que desaparecer, tenía que desaparecer. Lo físico tenía que desaparecer. Para que lo pudiéramos ver en lo espiritual, tenía que desaparecer lo físico. amén. Increíble. Y sepan que los apóstoles no decían nada nuevo. Si nosotros empezamos a ver, pues ya leímos Oseas, podemos leer varios textos en el Tanaj. Hay unos cuantos que hablaban en contra del templo. Eran los dos equipos, en vez de Boca River, eran los del desierto y los del templo. ¿Sí? Eran los dos equipos totalmente separados, opuestos. Estaban los que eran pro templo y los que estaban en contra de eso. ¿Por qué? Porque en el templo, la corrupción generaba intereses, generaba opresión, manipulación, religión, en el sentido torcido de la palabra, ¿sí? No del que le quiere dar Santiago a esa palabra.
pero nosotros lo vimos, lo empezamos a ver desde Dragones, Bestias y Serpiente 1 con Salomón, ¿sí? Luego, la hermana Lili desarrolló el templo verdadero, ¿sí? Desarrolló el templo verdadero, la verdadera habitación del Todopoderoso. Hermanos, conecten todo porque venimos hablando de lo mismo, ¿sí? Conecten todo, venimos hablando de lo mismo, ¿sí? La hermana Mari desarrolló el hombre de pecado, la primera parte donde vemos que el ser humano se constituye enemigo, el ser humano puede ser oscuro, perverso, toda la figura opuesta. Aquí el hermano Pablo mostró las dos imágenes, ¿sí? El hombre natural y el hombre espiritual, el carnal y el espiritual, ¿sí? Dos figuras, dos alegorías, no porque se refiere a uno, a él espiritual, el hombre de pecado, se refiere a un personaje. El problema que tiene el cristianismo, el judaísmo y unos cuantos ismos es que te lo leen a la Biblia literal, te la leen literal, y si no está el corderito con el lobo ahí durmiendo, Mashiach todavía no vino. O sea, eso, hermanos, no entendieron nada, ¿sí? Entonces, ven que están cegados, ves que están cegados, están chocando contra la pared, están pegando los amagues porque en cualquier momento se dan el frentazo, ¿sí? No están viendo. Y nosotros, ¿qué tenemos que ser agradecidos, hermanos? Porque revelación es que se dice la palabra y lo entendés. Es lo que pasó acá, Mari. Revelación, Pablo proclamó la palabra, hubo una lumbrera y se iluminó todo. Amén. ¿Sí? Así que bendecidos, agradecidos, edificados, ¿sí? Y esto es Shabbat, para esto es Shabbat, ¿sí? Para que seamos edificados por nuestro Padre, para que Él active esos dones y por medio de esos dones seamos edificados y vayamos siguiendo avanzando en el conocimiento de la verdad, para que no nos engañe cualquier cosa, para que no nos amarguen, para que no nos quite la paz los noticieros, ¿sí? Para que no nos saque ese shalom que Él nos dio y lo que Él nos dio que nadie nos quite, ¿sí? Así que hay que atesorar eso que hemos recibido de parte del Todopoderoso. Tenemos que bendecir a los hermanos, ser agradecidos con lo que ha hecho en esta oportunidad con Pablo, ¿sí? Porque, porque estamos todos contentos, estamos todos felices. Amén. Es que en esto consiste. Amén. Ser agradecido. Muy bien, mis hermanos, no sé si alguno quiere decir algo más. Aprovechar el momento. Bueno, Pablo lo dijo, pero esta vez no quiso ser tan directo, ¿no? Pero eh, el cristianismo que tiene a Jesús, al Cordero, pero no le interesa para nada la Torá, la ley, que están, que gracias a Yahweh la estamos apreciando y adorando y deseando cada día más. Y está el judaísmo que tiene su ley, porque no es la ley que está en la escritura, sino su ley, y que ellos creen que van a ser salvos a través de su ley, ¿verdad? Porque tienen una ley también que dice que cuando el rabino dice algo, puede doblegar lo que Yahweh quiere. Entonces, basado en estas dos posturas, eh, por eso es que es tan difícil como juzgar la salvación de alguien. O sea, yo no sé si me estoy explicando bien, pero tienes una cosa, pero te falta mucho de lo otro, y tenés un poquito, pero te falta mucho de lo otro. Sé que nosotros tenemos que aprender mucho todavía, pero ¿cómo sería
el juicio de estas personas, ¿cómo sería según las escrituras? ¿Verdad? Es lo que ahorita me da vuelta en mi mente, cómo va a ser Yahweh con esto, ¿verdad? Eso es lo que... Ok, Ok. a ver, dale, ¿quieres responder, Lili? No, nada más agregar algo de Mari que dice, la diferencia que veo, Mari, es que nosotros, perdón, nos estamos dejando enseñar por el maestro. Esa es una gran diferencia, que nos estamos dejando enseñar por él, ¿verdad? Es la diferencia que yo veo y que se nota, porque el Ruach nos lleva hacia el mismo lugar. Es increíble, ¿verdad? Amén. Y bueno, los juicios del Padre son perfectos y a nosotros se nos va a demandar conforme a lo que hemos recibido, ¿sí? Entonces, como los juicios son perfectos, a cada uno se los va a juzgar conforme a lo que ha recibido, al destello de luz que ha recibido, conforme a eso se nos va a juzgar y se nos va a demandar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo creo que va a ser uno de los espectáculos más maravillosos, ¿sí? Pero bueno, caminemos y avancemos en esto, sigamos adelante. No todos van a oír, no todos van a escuchar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es decir la palabra, proclamarla, y el que tiene oídos va a oír, ¿sí? El que recibe la palabra, recibe, o sea, el que recibe la palabra, fíjense la tarea que tenemos, hermanos, se nos está encomendando el ministerio de la reconciliación. Al ser humano le estamos mostrando, les tenemos que mostrar a toda criatura que Yahweh nos está llamando a volver a sus caminos, ¿sí? Y eso es enorme, eso es enorme, eso es enorme. ¿Cómo podemos hacer para que tomen conciencia? Hay quienes están cegados, ¿sí? Pero hay aquellos que las palabras les empiezan... O sea, ustedes dicen algo, escuchen, cuando empiezan a patalear la gente, o sea, no, como que se resiste, es porque algo causó la palabra. Y dale tiempo, porque una semilla se plantó. Dale tiempo, ¿está bien? Que se enojen, que todo lo que quiera, pero la palabra en su momento produce su fruto, ¿sí? Entonces no, si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón, ¿sí? El mismo evangelio que se le predicó a Israel a los pies del monte Sinaí se nos anuncia a nosotros, ¿sí? Y el tiempo de la gracia es igual de complicado, porque Ananías y Zafira estaban en el tiempo de la gracia, hermanos, ¿sí? Así que bueno, yo creo que ha sido de muchísima bendición la enseñanza de hoy. Seguimos avanzando, hemos conocido y hemos aprendido más acerca de su palabra y se nos ha aclarado bastante el panorama, ¿sí? Y que esto no es como te muestran las películas de Hollywood, hermanos. Si traten de ya sacarse de la mente todo el cuadro ese apocalíptico de ciencia ficción que se nos muestra desde una mentalidad dispensacionalista. Eso, sinceramente, eso es teología de hombre, eso es doctrina de hombre, ¿sí? Las escrituras te están mostrando otra cosa y la idea es conocer el lenguaje, porque los profetas ya te lo venían hablando siempre de la misma manera. Los apóstoles y los profetas no se contradicen, hablan lo mismo, ¿sí? Hablan lo mismo. Amén. Bueno, hermanos, si no hay nada más para continuar. Darío, ¿Algo más? A ver. nada más. Qué impresionante es cuando descansas
tu fe. Cuando tu fe tiene un sustento, tiene una base. Porque todos nosotros hemos pasado por un caminar. Todos nosotros hemos venido por un recorrido. Tal vez desde el catolicismo, el cristianismo, mesianismo y hemos llegado a la verdad. Tal vez otros más largo el camino. Pero hay principados en nuestra mente que hay que demoler, que hay que derribar de tajo. Y de repente las reacciones de todos son diferentes. Yo, por ejemplo, a veces tengo una reacción que me quedo callado y me voy porque estoy escarbando profundo y desarraigando cosas y ahí estoy rumiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el encontrar luz hoy, gracias Pablo, en Hebreos, porque cuando crees en algo, o has decidido creer en algo, y ahora le pones base a lo que creíste, ¿cómo te lo tumban? ¿Cómo te desarraigan de ahí? Eso es inamovible. Entonces, por ejemplo, yo sabía que la Torah, Yahshua jamás la abolió, que la Torah permanece, que no se le puede quitar una tilde, una coma, que cielo y tierra pasará. Pero haber caído en Hebreos, porque Hebreos de repente si lo vemos con teología errónea, equivocada, pareciera ser que te dice que hay un nuevo pacto que es mejor. Pareciera ser que la Torah escrita, la Torah que está allí, no es mejor que lo que te muestra Yeshua como camino según el cristianismo. Pero el ver hoy que se refiere al sacerdocio, el ver hoy que se refiere a un sistema, el ver hoy que se refiere a una liturgia, por decirlo de una manera, de unos pasos para hacer ritos y etcétera, qué descanso trae, qué firmeza trae en decir, sí es la Torah, sí es lo que nos entregó el Eterno, sí, Él es la Torah viva y no se puede mover, no se puede quitar, no se puede brincar. Eso es, hoy, para mí eso ha sido un trozo de carne tan fuerte, muy bueno. Vean cómo va la mano, o sea, de dónde vienen las cosas, porque yo esto no lo sabía. Yo no lo sabía. El día que Oscar en el chat mandó la pregunta, fue Oscar, y mandó la pregunta acerca del versículo y nos quedamos ahí viendo, eso vino a mi mente, tal cual lo vieron ahorita, vino todo. No, es esto, y eso no es mío, hermanos, eso no es mío. Yo eso se lo escuché a nadie nunca. Y hoy que me puse a buscar, yo vamos a ver si anda por ahí un Juan Vainas, decimos aquí en Costa Rica, que enseñó esto algún día. Nada. Y yo veía, unos dicen que es hasta el Arcángel Miguel es el que van a quitar del medio. Entonces, vean cómo viene. O sea, y cuando yo leía eso y vino eso a mi mente, yo, como otra vez que sentado preparando un tema y vino algo y yo aplaudía solo, así como loco aquí en la mesa, porque no, eso es algo que no viene en mi cabeza, eso yo no sé, nada más llegó y de ahí empecé es más, y me quedé tan así, yo tengo que descartar que esto sea yo, pensando Pablo, y entonces voy, Darío, vea esto, ¿qué le parece esto? Y le dije a Oscar, yo creo esto, tal vez, entonces yo lo pongo a prueba para que tal vez Darío me diga, no sea bruto, vea, no, esto, y se lo paso a Darío y en Darío causa igual. Es que no es algo que salió de mí, hermanos, no es algo que yo supiera antes de ese día que Oscar hizo esa pregunta y me puse ahí con el texto y llegó. Así fue, se los digo con sinceridad, hermanos, así fue como llegó. Amén. Es que así es, hermanos, así es. Lo que pasa es que eso a veces uno, ¿cómo lo explicas? Es que el Ruaj enseña, ¿sí? Y damos testimonio de eso, hermanos, damos testimonio de eso. Cuando a veces hay una persona, cuando viene uno con una mente natural, no le podés contar esto porque no te va a creer, va a pensar que lo estás chamullando. ¿No chamullando? ¿Me entiendes, chamullo? O lo estás queriendo engañar, ¿sí? Pero bueno, así es, ¿sí? Y qué bueno que cuenta Pablo eso, porque eso es un testimonio
y los que hemos vivido cosas así, sabemos que así es así. Aparte está también la dedicación que le toma, porque el Ruach te va mostrando y uno tiene que ponerse a trabajar en eso, ¿sí? Y lo ha hecho de manera excelente, Pablo, ¿sí? Así que buenísimo. Es Yahweh usándote, así que está bueno, está bueno. Así que bueno, ven hermanos, de esto tenemos en cada uno de ustedes, hay un tesoro enorme que a nosotros nos edifica, ¿sí? Por eso es que tenemos que participar, hay que participar, ¿sí? ¿Sí? Y amén, todos crecemos. Nos falta un montón también, ¿eh? No se piensen que porque ya recibimos un poquito de luz, de salir acá, que yo soy más santo que vos. No, no. A ver, Oscar. Amén. Gloria a Yahweh por la alegría que podemos sentir. Yo siento es una alegría, es un gozo, una satisfacción. Y es algo tan bonito que no lo había sentido nunca. O sea, es algo, no es como sentir envidia, porque el Señor revela esto a este, porque a esto, porque sí, y el poder ver que lo que decía Darío ahorita es la unidad, es la manifestación de su Rúa en la comunidad. O sea, es maravilloso. O sea, yo siento un gozo muy, muy, muy hermoso dentro de mí por lo que el Señor ha mostrado, por lo que el Señor nos ha ido mostrando. Y cuando Darío hablaba ahorita y Pablo, que bendigo a Pablo y su familia, yo lo molesto mucho por ahí con preguntitas así a veces. Y porque a veces no me entiendo ni yo mismo lo que dice Darío, cuando usted lo entiende, pero no sabe cómo explicarlo, ni cómo preguntar, ni cómo, y eso se vuelve un nudo acá, una cosa que es complejo. Pero gloria a Yahweh por ustedes, los bendigo y los quiero mucho. Gracias por hacer parte de mi vida ahora. Quería mirar algo, o sea, que me quedó acá, ustedes me corrigen, el templo, el sacerdocio y el concepto de pueblo, porque para mí ese concepto de pueblo fue lo que fue quitado también junto con el templo y el sacerdocio, ¿sí? Eso se quitó, ¿sí? Y entiendo que el sacerdocio cambió, pero como lo miraban cuando Darío hablaba, lo miraba como una carrera de relevos, una carrera donde que empieza y le pasa lo que ha aprendido, lo que ha adquirido, se lo pasa a otra persona, pero al final todos celebran. Desde que empezó, también celebra con el tercer, el cuarto, que llegó a la meta. Ese sacerdocio que empezó, pasó a Melquisedec y ahora lo tenemos nosotros y lo tenemos en nuestras manos y hay que llevarlo a un feliz término, digamos así. Y cada uno miremos cómo corremos la carrera, ¿no? Es lo que nos dice el Señor. Entonces, es maravilloso, yo me gozo, de verdad. Bendiciones para todos y muchas gracias. Amén. Así que bueno, se ha proclamado la palabra, se ha declarado el Evangelio, se ha declarado la verdad, se han sacado venda de nuestros ojos, se han derribado falsos fundamentos, ¿sí? En los cuales en algún momento quizás estábamos plantados, ¿sí? Pero ahora nada nos asusta, ahora nada nos asusta, ahora estamos dispuestos a examinar todas las cosas. No tengan miedo de examinar las cosas, ¿sí? No tengan miedo. Y bueno, vamos a ver, Omar, ¿querías decir algo más antes de terminar? Y que antes estábamos plantados en el yo declaro, yo decreto, ¿viste? En el yo. Era tremendo esas cosas. Gracias a nuestro Padre por sacarnos siempre la venda de los ojos y enseñarnos. Amén. Amén. Adelante entonces, hermana Lili. Vamos a terminar. Vamos a terminar este Shabbat, vamos a cerrar. Amén, hermano, oremos.
Bendito Padre Yahweh, te damos gracias, te bendecimos, Padre, en esta hora que nos permitiste reunirnos para escuchar tu palabra, porque sabemos que es directamente tuya, que tú eres nuestro gran maestro y que tú nos muestras, nos revelas y que somos servidores y que tú permites que esta palabra sea transmitida. Padre, te damos gracias, te bendecimos eternamente y en esta hora te pido, Padre eterno, por cada una de las vidas de nosotros, del hermano Pablo, de Moni, su familia, de Mari, de su casa, de Oscar, del hermano Darío, del hermano Omar, de todos los que estamos aquí presentes, tú sabes quiénes son, que bendigas su casa, porque así tú has mandado que el ministerio sea en nuestras casas, Padre, para esos hijos, esos niños pequeños que están dispuestos a escuchar y que son esponjitas para toda palabra que tú nos das para enseñar, Padre, porque primero es por la casa, primero es por la casa. Te damos gracias infinitas, bendice a cada uno de nosotros, permítenos por favor seguir con esa paz que solo tú la sabes dar. Danos esa paz para que a donde quiera que salgamos, nuestra entrada, nuestra salida, siga esa paz con nosotros, Padre, porque solamente tú la puedes dar. Te damos gracias por todo lo que nos muestras y agradecidos estamos por todo lo que nos das cada día, por permitirnos vivir, por amanecer, por caminar, por respirar, por todo lo que nos das, Padre. Y que todas estas palabras lleguen a esos corazones que te están buscando, Padre. Tú sabes quiénes son, no necesitamos decirte quiénes son porque tú los conoces y tú sabes quién en verdad te busca y su velo será quitado, Padre. Te damos gracias, te bendecimos eternamente y toda gloria es para ti, Padre, toda gloria es para ti. Gracias infinitamente y todo esto y muchas cosas, tú sabes nuestras peticiones en el corazón, tú las conoces. Todo esto y más, Padre, te lo hacemos llegar en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bueno, que tengan buena semana, familia, bendiciones, gracia y paz, que no se vaya el gozo, que nadie te quite la paz. Amén. Amén, hermanos. Amén. Shalom. Shalom, Shabbat shalom para todos. Shalom. Pablo, excelente. Gracias, hermano. Bendiciones, mi hermano. Amén. Shalom a todos, bendiciones. Bendiciones. Amén.